La palabra del Señor. Le dijo uno de la multitud: Maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Él le dijo: Hombre, ¿quién me ha puesto como juez o partidor entre vosotros? Y les dijo: Mirad, y guardaos de toda avaricia, porque aunque alguno tenga más que suficiente, su vida no depende de los bienes que posee. Y le refirió una parábola diciendo: La tierra de cierto hombre rico produjo buenas cosechas. Y él razonaba dentro de sí diciendo: ¿Qué haré? Porque no tengo donde más guardar mis frutos. Y dijo: Esto haré: derribaré mis graneros y los edificaré más grandes. Y allí almacenaré todos mis granos y mis bienes. Y diré a mi alma: Alma mía, tienes muchos bienes almacenados para muchos años. Reposa, come, bebe, diviértete. Pero le dijo Dios: Insensato, esta noche tu alma te será demandada. Y lo que has prevenido, ¿para quién será? Así es el que atesora para sí y no es rico para con Dios. Y dijo a los discípulos: Por esto os digo, no os preocupéis por la vida que comeréis, ni por el cuerpo que vestiréis, porque la vida es más que la comida y el cuerpo más que el vestido. Considerad los cuervos, que ni siembran ni siegan, los cuales no tienen despensa ni granero, y Dios los alimenta. ¿Cuánto más valéis vosotros que las aves? ¿Y quién de vosotros puede afanándose añadir un codo a su estatura? Porque si no podéis lo mínimo, ¿por qué os preocupáis por lo demás? Considerad los lirios cómo crecen, no trabajan ni hilan. Y os digo, ni Salomón en toda su gloria se vistió como uno de ellos. Si Dios entonces viste así a la hierba, que hoy está en el campo y mañana es echada al horno, ¿cuánto más a vosotros, oh faltos de fe? Vosotros pues no busquéis qué comer o qué beber, ni os afanéis, porque la gente del mundo busca todas estas cosas, pero vuestro Padre sabe que necesitáis todas estas cosas. Antes bien, buscad su reino y estas cosas os serán añadidas. No temáis, manada pequeña, porque vuestro Padre se complació en daros el reino. Vended vuestras posesiones y dad limosnas. Haceos bolsas que no envejecen, tesoro inagotable en los cielos, donde el ladrón no se acerca ni la polilla destruye. Hasta aquí la palabra. Cuando escogí el pasaje de esta predicación, lo he hecho pensando en los tiempos que estamos viviendo y también en las circunstancias por las que muchos de nosotros estamos pasando. Creo que es realmente una palabra de Dios, una promesa de Dios para tiempos de crisis, para los tiempos que estamos viviendo, para tiempos difíciles, para tiempos de pesimismo, para tiempos de falta de esperanza, para tiempos en los que mirar alrededor significa muchas veces para nosotros lo que le pasó al apóstol Pedro cuando en vez de mirar a Jesús miró las olas y se dio cuenta que estaba en medio de un mar enfurecido con vientos muy fuertes que chocaban contra él y contra el agua en la que él se apoyaba y se sostenía. ¿Qué le pasó a Pedro? Se hundió. Cuando dejó de mirar a Jesús y de confiar en él, y cuando empezó a mirar a su alrededor y vio que todo se movía, que el viento era muy fuerte, que las olas le hacían entrar un mareo terrible de ver la furia que traía el agua, entonces Pedro se empezó a hundir. Y creo que en este momento, en un país, en una Europa como la que tenemos, ¿no? Con todos las enormes dificultades económicas, en un país con más de 5 millones de parados, en una Cataluña con 750.000 parados, con varias, por no decir muchas familias de la Iglesia afectadas por esta situación, nos hace falta la paz y la seguridad que nos da la palabra de Dios. Y que nos da la palabra de Dios especialmente en un pasaje como este, en el que hay preciosas
y grandísimas promesas en las que podemos apoyarnos y sabemos que Dios no nos va a defraudar, que eso no se va a mover. Nos va a pasar como Pedro, porque vamos a ver que todo se mueve y todo se hunde a nuestro alrededor, pero si estamos firmemente cogidos a aquel que es la roca eterna, nosotros no nos hundiremos, porque estamos en el Dios Todopoderoso que nos sostiene, y Él es un Dios fiel y misericordioso. Curiosamente, este pasaje fue el que escogió el pastor que ofició la ceremonia de despedida de Whitney Houston. Curiosamente, habló de esto precisamente, ¿no? Y él decía, con la fuerza, ¿no?, que caracteriza a estos predicadores, hermanos de iglesias, con mucho fervor, él decía algo así como: todos queremos confiar en este Dios que cuida de nosotros, todos queremos disfrutar de estas preciosas y grandísimas promesas, pero muchos no quieren buscar el reino de Dios, que en un sentido es la condición para que todo esto se cumpla en nuestra vida. Si no buscas a Dios, si no buscas su reino, entonces ¿por qué quieres vivir un evangelio de la prosperidad en el que Dios te cuida, te bendice, te prospera y nadas en la abundancia? Dicho sea de paso, no creemos en un evangelio de la prosperidad. Pero muchos, y esto yo creo que en una medida u otra nos ha pasado a todos, quisiéramos lo mejor, pero no la otra cara de la moneda. Queremos las bendiciones, pero muchas veces no estamos dispuestos a pagar el precio. No estamos dispuestos a decir: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y curiosamente, cuando Pablo le hizo esta pregunta a Jesús: Señor, ¿qué quieres que haga?, a partir de entonces su vida cambió. Porque cuando una persona hace esta pregunta con sinceridad para hacer la voluntad de Dios, su vida cambia. Dios va a bendecir esa vida. No en el sentido del evangelio de la prosperidad, porque Pablo después decía: yo he aprendido a vivir en la abundancia, pero también en la escasez. He aprendido a tener mucho y compartir generosamente, pero también he aprendido a estar necesitado y a conformarme con lo poco que tengo en ese momento. Y esa autarquía de Pablo es algo que todos debemos aprender, y más en estos tiempos difíciles que vivimos. Pero lo cierto es que sin esta pregunta, sin esta actitud, no puedes entrar en el reino de Dios. Si tú no estás dispuesto con toda sinceridad a ponerte delante de Dios humildemente, buscándole de todo corazón y a decirle: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Si no estamos dispuestos a esto, por demás está que busquemos y que llevemos una lista detallada de todas las bendiciones que nos corresponden, porque son promesas que Dios nos ha dado. ¿Estás dispuesto a hacer lo que Dios te pide? ¿Estás dispuesto a buscar a Dios de todo corazón? ¿Estás dispuesto a pagar, entre comillas, el precio que Él te demanda? A veces hemos escuchado un evangelio barato, ¿verdad? Dios te lo da todo. Dios, pruébalo. No, Dios entra suavemente, Dios no te violenta, Dios no te pide, tú lo verás, cuántas bendiciones. A ver, el Señor, nuestro Señor y Salvador Jesús, Él entra en nuestra vida como Señor y Salvador. Él debe entrar en nuestra vida como Rey de nuestra vida. Y es entonces cuando reconocemos su autoridad, sus derechos, y en humildad lo aceptamos y decimos: heme aquí, envíame a mí, Señor, ¿qué quieres que haga? Es a partir de entonces que el Señor bendecirá. Y repito, no en la dirección de un evangelio de la prosperidad material, sino en la dirección de que Dios bendecirá, Dios te dará lo que promete en su palabra. Dios ya nos ha bendecido con toda bendición espiritual en Cristo. Ya es tuyo. Toda bendición espiritual. ¿Os imagináis un evangelio de la prosperidad que te ofrezca más que esto? ¿Te puede ofrecer alguien más que esto? Dios ya te ha bendecido con toda bendición espiritual en Cristo.
Pero ahora el Señor quiere que tengas fe para recibirlo. El Señor quiere que tengas un corazón agradecido para recibirlo en humildad y gratitud. El Señor quiere que tengas un corazón dispuesto y obediente para andar en sus caminos. Y entonces, si ya son tuyas todas las bendiciones espirituales, ahí están. Están en el banco de la fe a tu disposición. Puedes disponer de ellas, pero el Señor pide que dispongas de ellas cuando tú andas en comunión con Él y andas confiado en Él y andas en obediencia y gratitud. Realmente llama la atención que una persona como Whitney Houston, con tanto, ¿verdad?, que tenía tanto, la voz maravillosa que el Señor le había dado, esa voz que se empezó a desarrollar en el coro de la iglesia de la cual su padre era el pastor. Porque la ceremonia de Whitney Houston, además de grandes personalidades, cantantes, actores, ahí estaba Kevin Costner, ¿no?, que era el compañero de esa famosa película que la hizo tan famosa, El guardaespaldas, ¿no? Personas que la querían y que estaban allí en aquel momento para acompañarla, pero sobre todo era un acto de testimonio evangélico, porque la familia de Whitney Houston era una familia evangélica como nosotros. Y a pesar de que ella tuvo momentos muy complicados en su vida y que se había alejado y que estaba muy mal y que se había equivocado gravemente, los que la conocían decían: ella nunca renunció a Dios, nunca negó al Señor. Aunque lo negara con sus actos, porque a veces es lo que hacemos, ¿no? De palabra no lo negamos, pero con nuestras vidas sí estamos negando lo que el Señor quiere para nosotros. Pero lo cierto es que es así, que este pasaje es un pasaje maravilloso cuando nuestras vidas están pasando por tiempos difíciles, cuando estamos viviendo como nación, como sociedad, momentos realmente complicados. ¿Qué sería de nosotros sin el Señor? ¿Qué sería de nosotros si tuviéramos que atravesar este mar rojo, embravecido, lleno con vientos huracanados, con olas enormes, si no tuviéramos al Señor que lo va abriendo delante de nosotros para que podamos andar por Él y llegar a buen puerto? Porque no os quepa ninguna duda que los que somos del Señor llegaremos a la casa del Padre, donde ya tenemos preparado un lugar para nosotros, aunque a veces nos hayamos desviado mucho y hayamos cometido graves errores, como es el caso de esta famosa cantante. Pero si somos del Señor, al final volvemos al Señor. El Señor no nos dejará ni nos desamparará. El Señor hará que perseveremos hasta el fin, porque los que perseveran hasta el fin, esos son salvos. Y es en este sentido que es un contraste terrible el que hay entre este rico insensato y la actitud sabia que el Señor quiere que tengas como hijo de Dios. El rico insensato, ¿qué podemos decir de él? Pues que su filosofía era muy popular. Buena gastronomía, descanso y diversión. ¿Os suena? ¿Qué nos llega cada día a nuestro ordenador cuando nos hacen llegar esos maravillosos viajes en fantásticos hoteles donde por un precio muy razonable lo vas a tener todo? Buena gastronomía, lo que decía él, buena comida, buena bebida, descanso y diversión. Pero Jesús dice: necio, insensato, ¿cómo es que centras tu vida en algo que es efímero, que realmente se te va a escapar de las manos? No puedes poner eso como prioridad en tu vida, no puedes apoyarte en esto. Vamos a notar, por favor, las actitudes que tenía el rico insensato para ver cómo, en marcado contraste, Jesús nos propone las actitudes diametralmente opuestas a nosotros, sus hijos, sus discípulos. ¿Qué podríamos decir de este rico insensato? ¿Materialismo? ¿Era un hombre materialista? ¿Era una persona materialista? Yo creo que sí, ¿no?
dice, este año qué bien me ha ido este año, cuánto he podido recoger de mis campos, ¿qué voy a hacer? Voy a ayudar a los que lo necesitan. ¿No está pasando ahora lo mismo de que los que tienen han multiplicado lo que tienen? Mientras la mayoría del país estamos preocupadísimos, sufriendo con recortes de todo tipo. ¿No está pasando esto también? Él no se preocupaba de los pobres. Dijo, voy a construirme mayores graneros, voy a ponerlo todo allí. Y entonces lo que más me llama la atención es la inflación de la primera persona del singular. Yo y después yo. Y cuando habla en segunda persona se dirige a su propia alma. Cuando deja de hablar en primera persona, se dirige a sí mismo en una forma retórica, se habla a su alma. Es decir, que se sigue hablando a sí mismo. Y todo para él. Realmente era un hombre muy materialista, como tantos hay en la sociedad en la que vivimos. Y como tantos hay a veces también en las iglesias donde estamos. ¿O no? ¿O nosotros nos hemos podido poner una vacuna en contra del materialismo y estamos indemnes? Nos influencia mucho la sociedad en la que vivimos. Y quizá el tiempo esté tan complicado que ahora nos ha tocado vivir, una de las aportaciones positivas es que miramos atrás y nos damos cuenta de lo que teníamos, de cómo hemos abusado de lo que teníamos y de lo que no teníamos. ¿No? Porque ese ha sido en gran parte el problema, que hemos usado y abusado de lo que no teníamos y ahora hay que pagarlo, ahora hay que devolverlo, ahora hay que pagar los préstamos. Realmente es así, no podemos dejarnos influenciar por esta sociedad materialista porque nos va a arruinar la vida. Si lo hacemos nos va a arruinar la vida. Era un hombre que confiaba mucho en sí mismo y confiaba en lo que había podido conseguir, en lo que había podido acumular. Grandes graneros enormes donde se decía, aquí tienes para muchos años. Alma mía, venga, disfruta, come, bebe, descansa y diviértete, regocíjate. Y Jesús le dice, necio, esta noche te vas a morir. Esta alma con la que estás hablando, Dios la reclama esta noche. No vas a poder disfrutar de esto. ¿Para quién será? Pregunta Jesús. ¿Para quién será? ¿Te has pasado la vida acumulando? ¿Para quién será? ¿No sería mejor que en vez de acumular tanto, entendiéramos que nuestra vida es como siervos del Señor, como hijos de Dios, como administradores, que el Señor nos ha puesto mucho en las manos quizá para que la administremos bien y que muchos puedan ser bendecidos con lo que Él nos ha dado? Seguro que va en esa dirección Jesús cuando nos dice, no os hagáis tesoros en la tierra, haceros tesoros en los cielos. La segunda actitud que vemos en este hombre es un ateísmo pragmático. A ver, el ateísmo pragmático lo pueden practicar también los creyentes de las iglesias, porque son creyentes de idea, de ideología, son creyentes del domingo, la hora del culto, y así lo expresan, pero después en la vida cotidiana, el resto de los días de la semana y de las horas, ellos son ateos pragmáticos, ¿no? Practican una especie de ateísmo práctico, van a la suya. Lo que más convenga, lo que mejores resultados dé. Y aquello a veces, ¿no?, de que el fin justifica los medios. El Señor ya me lo perdonará. Bueno, pues el fin no justifica los medios. Esto nunca lo encontramos en la palabra de Dios. Lo tercero que vemos es que, bueno, esta actitud de ateísmo práctico es un hombre anárquico, ¿no? Es un hombre muy bien organizado para los negocios, pero en lo que tiene que ver con su vida con Dios, él va a la suya. Él se hace sus propias normas, ¿no? Es esto de que el fin justifica los medios. Y entonces es una persona que en la práctica es muy autónoma. Yo hago lo que quiero, hago lo que puedo, dispongo de lo que tengo y va a la suya y va a lo que le conviene. Seguro que esto también nos suena. Seguro que también nosotros algunas veces lo hemos hecho y seguro que conocemos a personas que funcionan así.
Lo tercero que me llama mucho la atención de este rico insensato es su egoísmo, ¿no? Ya hablábamos un poco al principio de una persona que cuando tiene tantísimo que seguro que no sabe ni dónde ponerlo, que se le va a estropear, porque estamos hablando de trigo para los hambrientos. Lo que él tiene en abundancia es trigo, además de muchos otros bienes. Pues esta persona no piensa en lo que dice la palabra de Dios, de dar a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. No piensa tampoco en lo que dice la palabra de tener un corazón lleno de amor hacia los necesitados y dar de comer al hambriento y dar de beber al sediento y dar ropa al desnudo y visitar a los enfermos y a los que están en la cárcel y atender y ayudar a los extranjeros. ¿No? Porque esto es lo que dice Jesús, que nos va a preguntar el Señor cuando lleguemos a su presencia. Este hombre no. Venga, grandes almacenes donde yo pueda guardarlo todo y disfrutarlo egoístamente. Se las prometía muy felices. Pero muchas veces es así, ¿no? Yo recuerdo varias conversaciones justo antes de esta crisis en la que estamos, de personas que ya lo tenían todo solucionado y algunos lo han perdido todo. Y en aquel momento lo tenían ya todo. La jubilación, las riquezas, las casas, el futuro, pero quisieron más. Hicieron una nueva promoción de viviendas que ya no vendieron. Y así ha habido muchas tragedias en el país, en este país en el que vivimos, ¿no? Porque ¿cuándo es suficiente? La avaricia lo que tiene es que nunca es suficiente. Y el problema que tenía este necio insensato, este rico insensato, es la avaricia. La avaricia es, según el significado etimológico de esta palabra, es anexionar más. Pleonexia quiere decir quiero más, sumo más, necesito más. Y esto no tiene fin. Porque cuando ya tienes aquello que querías conseguir, te das cuenta que sigues igual de vacío, que sigues igual de insatisfecho y te propones nuevas metas que quieres alcanzar. ¿Qué actitudes nos propone el Señor a nosotros, que somos sus discípulos? ¿Qué actitudes nos propone en contraste con estas del rico? Hemos dicho que la primera de él es que confiaba en las cosas materiales, confiaba en sí mismo y confiaba en lo que había conseguido acumular. Y el Señor nos dice que no, que todo lo contrario, que confíes en el Señor. Confía en el Señor. No confíes en lo que eres, en lo que puedes, en lo que sabes, en lo que tienes. Confía en el Señor. Porque Él seguro que no te va a defraudar. Los discípulos lo habían dejado todo. Pedro está hablando, primero el Señor estaba hablando a estos hermanos que querían que hiciera de juez, de repartidor de herencias, y les dice, esta no es mi misión. Yo no soy juez ni notario para partir nada. Y entonces deja de hablar a estas personas, es a las que les explica la parábola del necio, de este rico insensato. Pero después se dirige a los discípulos, se dirige a Pedro, a Juan, a Jacobo, a Tomás, a todos los que han dejado su casa, han dejado su trabajo, han dejado su familia y están acompañando al Señor. Y en alguna ocasión estas personas le dicen, Señor, si esto es así, que es tan difícil entrar en el reino de los cielos, que es tan difícil que los ricos, dice Jesús, qué difícil es que un rico entre en el reino de los cielos. Entonces, si esto es así, dice Pedro, ¿qué vamos a hacer? Nosotros lo hemos dejado todo por ti, ¿qué va a pasar con nosotros? Y Jesús les dice, vais a recibir 100 veces más, con persecución. Porque cuando el Señor nos ha bendecido con toda bendición espiritual, te aseguro que lo que Él te da es 100 veces más de lo que tú hayas podido renunciar por amor a su nombre. Él te ha bendecido con toda bendición espiritual. Así que el Señor promete y cumple esta promesa, recibiréis 100 veces más. 100 veces más es hablar de una forma figurada, como queriendo decir, es que vais a recibir muchísimo más de lo que hayáis podido dejar o dar
para mí. Esta es la situación, pero resulta que esto a Pedro, que tenía su familia, sabéis que incluso tenía suegra, ¿verdad? Tenía una suegra con fiebre, ¿no? Pedro seguramente pues tenía sus hijos allí, era pescador, vivían de lo que él sacaba del mar, de lo que él vendía, y entonces Pedro esto le tenía preocupado. Pedro estaba un poco angustiado con esta situación, y quien dice Pedro, dice también Juan y Jacobo, que ayudaban en las barcas a su padre, o Mateo, que tenía un buen empleo y que cobraba los impuestos y las taxas del comercio en Jerusalén. Perdón, en Galilea, ¿no? Entonces, realmente es así, o sea, a veces el Señor nos habla directo, nos habla al corazón, pero nosotros seguimos con nuestras preocupaciones. ¿Y yo qué? ¿Qué va a ser de mí? Porque yo soy consciente que quizá ahora yo estoy diciendo todo esto, pero tú estás muy, muy preocupado con tu situación, con tu necesidad de un empleo, ya, con la dificultad que supone optar a un trabajo cuando hay, aquí en Cataluña, 750.000 personas más buscando. Y que el sitio al que tú optas hay 2.000 más que ya se han presentado juntamente contigo para acceder a ese trabajo. Realmente es así. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a seguir mirando las olas porque estamos en un mar embravecido. Y si miramos las olas, si miramos alrededor, si miramos las dificultades, nos vamos a hundir. Créeme que os lo digo por propia experiencia. No estoy hablando de algo que me es ajeno. Yo no estoy por encima de este mar embravecido. Yo estoy también que a veces miro las olas y me desanimo. Y me preocupo y me angustio y le doy mil vueltas, ¿no? ¿Por qué? Porque lo debemos hacer así. ¿No? El Señor no quiere que nos preocupemos excesivamente, pero sí debemos planificar y realizar en la medida de lo posible lo que entendemos que es el plan de Dios para nuestra vida. Por lo tanto, no estoy hablando de una actitud confiada y despreocupada, negligentemente despreocupada. No estoy hablando de esto en absoluto, pero sí que estoy hablando de algo que nos puede hacer mucho bien, que es no confíes en lo material, no confíes en ti y en tus logros, no confíes en tus capacidades, confía en el Señor. Confía en el Señor, porque Él no te dejará ni te desamparará. Lo cierto es que a veces nos preocupamos de forma muy absurda, ¿no? Dice Jesús, por más que te preocupes, ¿podrás añadir un palmo a tu estatura? Si algunos hubiéramos sabido que con preocupación hubiéramos sido más altos, nos hubiéramos preocupado mucho, ¿verdad? Pero no se puede. A veces esto se traduce también, por más que te afanes y te preocupes, ¿podrás alargar un poco tu vida de lo que Dios ha dispuesto que sea tu vida? Así que está bien cuidarnos y hacer dieta y llevar una vida sana, pero al final el Señor ya ha marcado tu vida. Y por más que nos preocupemos y por más que hiciéramos maravillas de dietas y de ejercicio, como muchos hacen a nuestro alrededor, resulta que el Señor ya ha marcado la longitud de tu vida. Estamos en las manos de un Dios sabio, misericordioso, que tiene todas las cosas bajo control. Cuando en realidad nosotros miramos alrededor, vemos que todo está descontrolado. Pero por eso lo único que nos devuelve la paz es cuando, en vez de mirar abajo y alrededor, decimos, Señor, levanto mis ojos a ti, porque tú tienes las riendas de todo lo que está pasando. Y confío en ti. En vez de confiar en lo material, confío en ti. Qué absurdo es que nos hemos estado preocupando enormemente por cosas que nunca han llegado a suceder, ni sucederán. Y hemos dedicado días y días. Y ha empezado a salir humo de aquí, de nuestra cabeza ha empezado a salir humo. Y nunca ha llegado a suceder aquello que tanto terror, que tanto miedo nos da que suceda. Confiemos en el Señor, porque nuestras vidas están en sus manos. Y dice Jesús, a ver, si el Señor cuida de las aves,
El Señor cuida de las flores del campo. Mirad qué contentos están los pajarillos cantando y comiendo de todo. Mirad qué bonitas están las flores del campo. ¿Por qué te preocupas tanto tú por lo que has de comer o por lo que has de vestirte? El Señor cuida de ti. Y Él te dará esto si tú haces aquello. Y ahora me gustaría hablar de lo que el Señor espera que hagamos nosotros, ¿no? Porque el Señor te dará todo por añadidura si tú... Hemos dicho que aquel rico e insensato era una persona que practicaba una especie de ateísmo práctico. Era un pragmático. Era una persona, no todos los pragmáticos son ateos, pero este hombre era, en la práctica, él iba a la suya y no tenía en cuenta que la palabra de Dios le exhortaba a que compartiera lo mucho que había podido segar aquel año, los buenos resultados. No lo tenía en cuenta, iba a la suya, iba acumulando más y más para él, lleno de avaricia. Y entonces, es entonces precisamente cuando nos damos cuenta que en contraste con esta actitud de ateísmo práctico, de no tener en cuenta a Dios, nosotros debemos buscar su reino. ¿Qué es buscar su reino? Porque yo estoy seguro que todos sabéis, casi todos sabéis este versículo de memoria. ¿Cómo dice este versículo? ¿Cómo lo dice la versión de Mateo capítulo 6, versículo 33? Buscad primeramente el reino de Dios y las demás cosas os serán dadas por añadidura. ¿Ves? Lo sabíais, la mayoría lo habéis repetido conmigo. Pues, pero que lo sepamos quiere decir que lo hagamos. Que sepamos las letras de este versículo quiere decir que entendemos bien lo que Dios nos está pidiendo. ¿Qué nos está pidiendo el Señor cuando nos dice que busquemos su reino? Busca mi reino. Si yo te hiciera una pregunta muy personal y te dijera, esta semana has estado buscando el reino de Dios. Tu vida ha sido buscar el reino de Dios. ¿Qué me dirías? ¿Qué te dices? ¿Qué le dices al Señor? Porque en un sentido el que te lo pregunta es el Señor. ¿Qué le dices al Señor? Ha sido esta la tónica de la semana que acabamos, ¿no? Que acabamos este domingo, hemos empezado una nueva. ¿Y la semana pasada qué fue? Buscar de todo corazón el reino de Dios, o nos dedicamos a muchas otras cosas y apenas hemos buscado un poquito el reino de Dios. Es una pregunta muy personal, solamente tú te la puedes responder. Lo que ha sido tu vida, lo que ha sido tu semana. Yo me maravillo cuando veo a algunas personas de la iglesia que están buscando de todo corazón, ardientemente, el reino de Dios. Y salen de casa y vuelven quizá muy tarde después porque han estado buscando el reino de Dios y han estado predicando el reino de Dios y han estado intentando que otros entren en el reino de Dios. Gloria a Dios por estas personas. Qué ejemplo para todos. ¿Qué significa buscar el reino? Buscar es un concepto tan común, ¿no? De que en un sentido no necesita ni explicación. Buscar es cuando estás procurando encontrar algo que se te ha perdido o estás procurando encontrar y obtener algo que necesitas, ¿no? A veces buscamos una pieza que se nos ha roto y la buscamos por toda Barcelona y no damos con ella, ¿no? Buscar es realmente tener un objetivo y andar en la buena dirección para conseguirlo, esforzarnos en esa dirección. Y el Señor habla mucho de buscar. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? ¿Qué debemos buscar los hijos de Dios? Vamos a ir al profeta Isaías para leer un pasaje en el que nos habla de buscar a Dios. Buscad, vamos a leer en Isaías 55, 6. Isaías 55, versículo 6. Buscad al Señor mientras puede ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano.
Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase al Señor, vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia. Vuélvase al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Buscad al Señor mientras pueda ser hallado. Entonces me ha llamado mucho la atención que hay un concepto parecido en el libro de los Salmos. Se trata de un salmo que conocemos muy bien, seguramente es el favorito de muchos de vosotros, es el Salmo 32, y en el Salmo 32, después de hablar del pecado y de la necesidad que tenemos del perdón de Dios, igual que dice el profeta Isaías, buscad al Señor, el cual es amplio en perdonar. Aquí, en el Salmo 32 se nos dice: por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que puedas ser hallado. Versículo 6. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. Y el versículo 6 nos dice: por esto, porque Dios es amplio en perdonar, porque Dios está deseando que le busques de todo corazón, por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que puedas ser hallado. ¿Sabéis qué? Resulta que buscar a Dios es orar. Por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que puedas ser hallado. Ora al Señor. Esto es buscar al Señor, es levantarse por la mañana y buscar la presencia de nuestro Dios. En el libro de los Salmos hay un pasaje también muy conocido, en el Salmo 27, versículo 7, que me gustaría compartir con vosotros. Nos habla también de buscar a Dios. Nos dice: oye, oh Jehová, mi voz con que a ti clamo. Ten misericordia de mí y respóndeme. Mi corazón ha dicho de ti: buscad mi rostro. Tu rostro buscaré, oh Jehová, no escondas tu rostro de mí, no apartes con ira a tu siervo, mi ayuda has sido, no me dejes, ni me desampares, oh Dios de mi salvación, aunque mi padre y mi madre me abandonaran, Jehová no me dejará. Esta es la gran verdad de la palabra de Dios, esta es la gran promesa. ¿Sabéis lo que nos está diciendo aquí el Salmo 27? Está diciéndonos: el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, te está diciendo al corazón una cosa de parte de Dios. Te está diciendo: búscame, busca mi rostro. ¿Y sabes qué respuesta está esperando el Señor de tu parte? ¿Sabes cuál es? La misma de David. Señor, tu rostro buscaré, oh Señor. Esa es la respuesta que el Señor está esperando. Él te dice muy suave al corazón: busca mi rostro, búscame a mí, buscad a Dios mientras puede ser hallado, buscad su perdón, su maravillosa gracia, porque Él es un Dios bueno y misericordioso, amplio en perdonar. ¿Qué diremos? ¿Qué diremos nosotros? Si tú oyes esta voz que te susurra al corazón: busca mi rostro, ¿qué le dirás al Señor? Amén, Señor, tu rostro buscaré. ¿Qué puedo hacer mejor que buscarte y hacerlo de todo corazón? Así que el busca mi reino y su justicia adquiere un significado muy concreto. Significa orar, significa buscar a Dios. ¿Sabéis? Vamos a fijarnos en el significado de esas dos palabras: buscar, que ya lo hemos explicado, y reino. ¿Qué significa reino? Para entender bien lo que significa buscar mi reino, deberemos entender bien lo que significa reino. ¿Qué significa el reino de Dios? El reino de Dios es donde Él imparte sus bendiciones. El reino de Dios es vida eterna. El reino de Dios es perdón de pecados. El reino de Dios es espíritu de gracia y oración. El reino de Dios es justicia, paz y gozo. Es la paz y el gozo de la salvación del Señor que inunda nuestro ser, que llena nuestro corazón. El reino de Dios significa también poder liberador, poder para servir al Señor, poder para predicar el Evangelio en el poder del Espíritu Santo. Esto es el reino de Dios. Por lo tanto, buscar el reino de Dios
sobre todo, sabéis, significa algo muy sencillo, significa buscar al Rey. Cuando Jesús decía, el reino de los cielos se ha acercado, ¿qué estaba diciendo? Estaba diciendo, aquí está el Rey, no lo parezco, pero aquí está el Rey. Por lo tanto, buscar el reino significa que tú ores buscando al Rey de tu vida, a tu Señor y Salvador, para que Él te llene y te bendiga. Y esto es, queridos hermanos, lo que el Señor ha puesto en mi corazón. Buscad y hallaréis. Buscad a este Dios del que Lucas nos dice que cuida de nosotros, si cuida de las aves, si cuida de las flores del campo. Jesús hace un argumento muy sencillo, a fortiori, va de menos a más y dice, ¿cuánto más cuidará de ti, que eres su hijo? Si cuida de todo, ¿cuánto más cuidará de ti? ¿Cuánto más no te dará a ti su Espíritu Santo? Si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas cosas a vuestros hijos, ¿cuánto más Dios, vuestro Padre Celestial, no dará el Espíritu Santo cuando se lo pedís de corazón? Y este es el mensaje que el Señor ha puesto en mi corazón, que busques al Señor, que Él tiene palabras de perdón y de vida eterna, que Él tiene palabras de paz y de gozo para ti, que Él tiene una palabra de esperanza, que es verdad que está todo muy complicado, muy mal, muy inseguro, pero que nuestro Dios es la roca eterna en la que podemos estar firmes y seguros, confiados, con esperanza. Vas a rechazar hoy esta voz del Señor que te está hablando al corazón y te dice, búscame, busca mi rostro, busca al Rey de Reyes, busca las bendiciones espirituales que solo Él te puede dar, busca su plenitud, busca su voluntad, porque el reino significa esto también, que buscamos glorificar a Dios con nuestras vidas haciendo su voluntad, que nos ponemos delante de Él en humildad, reconociendo su autoridad, porque Él es el Rey de Reyes y el Señor de Señores, porque Él nos ha creado y nos ha redimido, porque Él es nuestro Padre, nos ama y va a cuidar de nosotros. Y Él no quiere que estemos en angustia, en ansiedad, en depresión. Él quiere darnos su paz y su bendición. Y quiere que tú salgas de aquí diferente, porque en vez de confiar en lo material, confías en Él. Y quiere que salgas de aquí lleno, porque en vez de buscar otras cosas, buscas a tu Rey y buscas su reino. Y las demás cosas te serán dadas por añadidura. Que el Señor te